no dio. Hoy sí. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Hoy comenzamos la unidad de farmacología endocrina y vamos a ver dos temas que vamos a dar como clase, lo que es la farmacología de la glándula suprarrenal y la farmacología de la reproducción. En el caso de la farmacología de la reproducción lo he dividido en dos el tema. Este día vamos a ver principalmente sobre el eje hipotálamo-hipófisis y el día jueves a las 7 de la mañana vamos a ver sobre los anticonceptivos y la parte uterina. Entonces, específicamente de los fármacos que inducen y conducen el trabajo de parto. Entonces, vamos a comenzar con la clase con respecto a la farmacología reproductiva. Muy bien, entonces, permítanme. Entonces, quizás en esta diapositiva hay dos puntos muy importantes que quisiera destacar. Uno, que las hormonas sexuales se derivan del colesterol. Eso significa que existe una alta liposolubilidad de parte de las hormonas sexuales y que hay tres principales hormonas que se producen. Una hormona que es la de progestágenos, que se deriva de la pregnenolona, y luego este proceso sigue su síntesis a través de diferentes metabolitos bueno, a través de diferentes metabolitos que vienen con una transformación enzimática que produce luego lo que es la androstenediona y posteriormente la testosterona. Y luego quiero destacar aquí porque es una diana farmacológica que es la aromatasa que transforma lo que es la testosterona en estradiol. Entonces, son las principales hormonas, están las tres realmente, como ustedes pueden ver, de alguna manera unidas en algún proceso de transformación. En el caso de la testosterona y el estradiol, pues tienen un origen similar que la progesterona, que es la pregnenolona. Las hormonas sexuales actúan principalmente por mecanismos genómicos y no genómicos, mediados por receptores nucleares y de membrana o independientes a su receptor. Entonces, la respuesta por sus receptores nucleares depende del nivel de expresión de los diferentes receptores que existan, ya sea de estrógenos, progestágenos o testosterona. Están características estructurales específicas del receptor. Hay un ligando, un agonista y un antagonista que se une al receptor. Y hay un tipo de dimerización, ya sea homodimerización o heterodimerización del receptor, lo que genera la respuesta. Y además hay que agregarle que hay coactivadores y correpresores de las mismas hormonas sexuales. Entonces, aquí vamos a hablar primero de lo que es la hormona sexual testosterona, característica principalmente en el sexo masculino, pero también de presencia en el sexo femenino. ¿Qué debo de mencionar sobre esta hormona? Bueno, en la parte de arriba pues tenemos la globulina, que es la transportadora de hormonas sexuales masculinas, que luego de introducirse a la membrana plasmática, recuerden que en este caso la hormona libre es la que ingresa a la célula, sufre una biotransformación. La testosterona, debido a la 5-alfa reductasa, se transforma en dihidrotestosterona y esta dihidrotestosterona pues tiene mayor afinidad que la testosterona al receptor intracelular, lo que genera la transcripción de genes dependientes de testosterona. Entonces, aquí vemos una diana farmacológica, al igual que vimos en la diapositiva anterior, que era la aromatasa. Aquí también hay una diana enzimática, que es la 5-alfa reductasa, debido a que si reducimos la biotransformación de testosterona a dihidrotestosterona, pues estamos perdiendo el poder biológico de la hormona y por lo tanto esto favorece a disminuir su efecto biológico en casos específicos que vamos a ver más adelante. Y por supuesto tenemos que mencionar el eje hipotálamo-hipófisis, principalmente la adenohipófisis. Vemos la hormona estimulante de las gonadotropinas, que estimula la adenohipófisis y produce dos principales hormonas, la luteinizante y la folículo estimulante, las cuales estimulan a lo que son los ovarios o los testículos. En el caso de las hormonas, ustedes van a ver que hay diferentes líneas. Eso indica que en el caso del estrógeno y la testosterona, depende de la concentración de ellas, las cuales están relacionadas con el estímulo necesario para que se excrete a través del hipotálamo la hormona gonadotropina. Entonces,
la gonadotropina, y aquí debo de destacar porque es el tercer mecanismo que mencionamos en este momento, a través de su excreción pulsátil, es el que estimula la adenohipófisis para la producción de la luteinizante y la folículo estimulante. O sea que si mantenemos concentraciones constantes de la gonadotropina, pues eso va a impedir que se produzca y por lo tanto no se va a producir ni la luteinizante ni la folículo estimulante. También los estrógenos y la testosterona en sus características propias, en una concentración base, impiden que se dé la retroalimentación negativa, bueno, positiva para la producción de la gonadotropina y también inhiben el eje hipotálamo-hipófisis. Específicamente, este es el mecanismo de acción de los anticonceptivos, porque los anticonceptivos mantienen una concentración base durante todo el ciclo menstrual, lo que impide que se dé la salida de los picos pulsátiles de la gonadotropina y por lo tanto impiden la formación de luteinizante y folículo estimulante, lo cual al inhibir la luteinizante se inhibe la ovulación. Otra característica muy importante es que está dos hormonas que son producidas también en los testículos y en los ovarios, que es la inhibina y la activina, que específicamente ellas activan o inhiben a la folículo estimulante o a la excreción de la folículo estimulante. Y valga mencionarlo de nuevo, los estrógenos son producidos por los ovarios y la testosterona por los testículos. Aquí destacamos que tanto la luteinizante y la folículo estimulante tienen un efecto biológico independientemente de que sea hombre o mujer. Ambos necesitamos estas hormonas. La luteinizante activa a las células de Leydig y está relacionada con la formación de testosterona, mientras que la folículo estimulante está relacionada con la espermatogénesis y también con los receptores de testosterona para su efecto biológico. En el caso de las mujeres, que es que a diferencia de los hombres, es un proceso cíclico que sucede cada 28 días, más o menos 7, eso significa que los ciclos hormonales son de 21 días a 35 días. Vemos que la luteinizante activa a las células de teca, que es el vestigio después de la excreción del óvulo, y esto aumenta la síntesis de andrógenos. Los andrógenos por la aromatasa se producen o producen estrógenos. Y la folículo estimulante actúa sobre las células de la granulosa, específicamente, como dice su nombre, estimulando la formación de folículos. Entonces, cuando vemos la coordinación del proceso en el caso del ciclo menstrual, en el caso femenino, vemos que se puede dividir en dos grandes periodos, dependiendo de dónde se encuentre la estructura de influencia del proceso. Entonces vemos que en la parte de abajo, el día 14 se divide el ciclo menstrual en dos grandes grupos, el proliferativo y el secretor. El proliferativo es donde va aumentando en tamaño y acumulación de nutrientes el endometrio, la capa más interna en la cavidad uterina, y posteriormente el secretor, donde aumenta la tortuosidad de los vasos sanguíneos y el acúmulo de los nutrientes. ¿Qué pasa con relación a las hormonas sexuales? Bueno, el primer periodo, como ustedes pueden ver, está influenciado principalmente por ambas hormonas, la luteinizante y la folículo estimulante, lo que hace que se forme principalmente estrógeno. Pero el segundo proceso, que es el endometrio secretor, está relacionado más con el pico de concentración de progesterona y una disminución de la concentración de la folículo estimulante y la luteinizante, que produce que se dé la ovulación, pues una disminución marcada de la concentración de luteinizante. Ahora, en la parte superior, vemos que el ovario se divide, o las fases ováricas se dividen en dos grandes grupos, al igual que el endometrio, una fase folicular y una fase lútea. En la fase folicular, pues el estímulo de la folículo estimulante produce que varios folículos inicien su crecimiento o inicien su fase folicular. Pero la inhibina y la activina están influenciando la acción de la folículo estimulante y eso hace que solamente uno o dos, porque puede haber casos excepcionales, pero generalmente uno, sea el que continúe su crecimiento
hasta que cuando se encuentra maduro en el día 14 se produce la ovulación. Y posteriormente los vestigios de este folículo se convierten en el cuerpo lúteo. ¿Por qué es cuerpo lúteo? Porque es amarillo, altamente rico en grasa, en lípidos, y este cuerpo lúteo pues produce lo que es la progesterona. ¿Qué significa progesterona? Pues como dice su propio nombre, progestación, y genera todas las condiciones necesarias en el endometrio para que pueda, ser receptor de un óvulo fecundado. Entonces, cuando hablamos de mecanismos patológicos en los cuales los fármacos que vamos a mencionar este día pueden ser de utilidad clínica, hablamos de tres principales mecanismos patológicos. La alteración del eje hipotálamo hipófisis gonadal, que se produce generalmente por síndrome de ovarios poliquísticos o prolactinomas. En el caso del síndrome de ovario poliquístico, ustedes pueden revisar la literatura y dice que hay tres principales mecanismos que están influenciando, que es uno de los principales y que es una diana farmacológica que vamos a ver también dentro de esta unidad, es la relación con la insulina. Así que fármacos que aumentan la sensibilidad de la insulina a nivel periférico estarán relacionados con la disminución de la resistencia al proceso de forma específica de las hormonas sexuales. También está relacionado con un aumento de andrógenos, y por eso las pacientes que sufren síndrome de ovario poliquístico usualmente pueden tener hirsutismo o barba también, y descontrol en los procesos hormonales del ciclo menstrual. Y también está relacionado una tercera teoría con el descontrol de las hormonas estrógeno y progestágeno. De ahí, el segundo mecanismo de descontrol de los trastornos del aparato reproductor está relacionado con el crecimiento inapropiado de los tejidos dependientes de hormonas, y ahí está a la cabeza el cáncer. Sí, tengo una mano levantada, permítame. Doctor, disculpe mi Sí, pregunta. También el síndrome de ovario poliquístico está relacionada con la hormona del crecimiento, con específicamente con las hormonas productoras de la tiroides. sí, pues fíjese que manejamos tres principales teorías con respecto al proceso. Sí, puede haber una influencia, pero cuando damos el tratamiento, generalmente lo hacemos de dos maneras. Nosotros le preguntamos a la paciente, ¿usted quiere tener procesos fértiles? Ah, no, va. Entonces, lo que optamos es por ACOS o anticonceptivos orales. ¿Qué hacen los anticonceptivos orales? Como les mencioné, una de las teorías de los ovarios poliquísticos es el descontrol de las hormonas sexuales producidas en el ovario. Entonces, el ACO produce una estabilidad relacionada con la hormona, o sea, produce una insuficiencia a nivel hipotalámico, que no produce la gonadotropina, entonces produce esa estabilidad en los ACOs sin caer en la depresión o la disminución de las hormonas. Y la segunda, como ya lo mencioné, que es la resistencia a la insulina, pues es con antidiabéticos orales, principalmente los que aumentan la sensibilidad de la insulina a nivel de los tejidos periféricos. Ahora, ante su pregunta, si es posible que otros fármacos, por ejemplo, los que inhiben a la gonadotropina, tengan su efecto, por supuesto, puede hacer su efecto a inhibir el eje hipotálamo-hipófisis, pero no es la teoría más aceptada, y tampoco no es parte de las teorías terapéuticas que más se utilizan para el manejo del ovario poliquístico. Muy bien, seguimos entonces, espero haber respondido la pregunta. Entonces tenemos el crecimiento inapropiado, que principalmente está el cáncer, por ejemplo, los cánceres dependientes de estrógeno, la hiperplasia prostática, que es un aumento del tamaño de la próstata debido al estímulo continuo de la testosterona, el cáncer prostático, que también hay cánceres prostáticos dependientes de testosterona. La endometriosis, que es un proceso de crecimiento acelerado del endometrio, que se extiende a otras partes del útero u otras partes del cuerpo. La hiperplasia endometrial, que como lo dice su mismo nombre, es crecimiento. Los leiomiomas, que es sencillamente un tumor benigno de las células musculares del útero. Y también hay una disminución de la secreción, como el hipogonadismo, la menopausia, o en este caso la andropausia, porque también lo vamos a mencionar. No sé por qué esta tabla no mencionó la andropausia,
pero sí, quizás la lógica de ello es que la menopausia es la que genera mayor impacto porque es más abrupta, mientras que la andropausia es un proceso más paulatino que inclusive nosotros los que hemos pasado los 30 años, inicia la andropausia, pero no es percibida por el hombre debido específicamente a que es gradual y que a veces no se afecta la parte de la fertilidad o la parte reproductiva. Entonces, cuando vemos el eje hipotálamo-hipófisis, vemos la gonadotropina, que es pulsátil, que estimula la adenohipófisis y que produce la luteinizante y la folículo estimulante. Ahí vamos a ver que hay dos fármacos principales, que es la agonistas y los antagonistas de la gonadotropina. Aquí puede estar la leioprolina, la goserelina, la nafarelina, la buserelina y la trictorelina. Y los antagonistas que está el cetrorelix, ganirelix y degarelix. De ahí las tres principales hormonas sexuales, las androstenediona que produce estrógeno, que podemos ver primero los que inhiben la aromatasa, que está el hexamestenano, perdón si me equivoqué, el formanesterano, el anastrozol, que es el que más conocemos, y el letrozol. De ahí, en el caso de la progesterona, pues está la mifepristona, la RU 486, como se conoce, y el ulipristal. Y en el caso de la testosterona, pues los que inhiben la 5-alfa reductasa, que está la finasterina y la dutasterina. Y en el caso de la de hidrotestosterona a través de sus receptores por los antagonistas de receptores de andrógenos, como la flutamina, dicalutamina, nilutamina, ensalutamina y espironolactona, bueno, no lo hemos visto todavía, que es un diurético de túbulo colector, que tiene efectos antiestrogénicos, antitestosterona. Valga la creación que en el caso de los inhibidores de la 5-alfa reductasa, que tienen un costo más numeroso y que su efecto no es inmediato, muchos pacientes optan por la espirolactona, por ejemplo, en las terapias de conversión sexual de mujeres trans, o sea, de hombre hacia mujer. El medicamento para inhibir el efecto de la testosterona que ocupan es la espironolactona por su bajo costo de 30 a 40 centavos cada pastilla. Muy bien, entonces vamos a ver cada uno de estos hormonas. Vamos a ver ahora los inhibidores hormonales gonadales y vamos a ver los inhibidores de la síntesis. Entonces mencionamos los antagonistas y agonistas de la gonadotropina. La gonadotropina se libera de forma pulsátil. Estos pulsos son los que generan la liberación de la luteinizante y la folículo estimulante en la hipófisis, eso ya lo habíamos mencionado. Entonces la administración continua de gonadotropina ocasiona pues la supresión del hipotálamo, del eje hipotálamo hipófisis gonadal. O sea que si damos agonistas en forma continua, no se genera la retroalimentación negativa que genera la excreción pulsátil de la hormona, entonces se inhibe. Y también los antagonistas intervienen de esta misma forma. Bueno, ya habíamos mencionado los nombres de los fármacos. Los análogos son útiles en tumores dependientes de hormonas, como en la próstata y mamario, en la pubertad precoz y anemia relacionada a leiomiomas. Los antagonistas producen hiperestimulación ovárica, el Agolix útil en etapas crónicas de dolor por endometriosis. La vía de administración principalmente de los agonistas y antagonistas pues es parenteral o nasal. Valga mencionar que, por ejemplo, en la pubertad precoz, niños de 8 o 9 años que inician su diferenciación sexual, estos fármacos son los de elección para el tratamiento de ellos. Los efectos adversos no los quise tocar, están en otro capítulo, por favor lo revisan, es una lista impresionante de los efectos adversos que puedan producir estos fármacos. De ahí tenemos los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Estos ya intervienen de forma específica en la biotransformación de testosterona a dihidrotestosterona. Entre estos tenemos la finasterina y la dutasterina. Estos inhiben la conversión de testosterona a dihidrotestosterona, lo que suprime eficazmente la acción local de testosterona. Entonces, por ejemplo, esta inhibición hace que haya un crecimiento más lento de la próstata. Es útil en la hiperplasia prostática benigna. A los 90 años, el 100% de nosotros como hombres vamos a tener hiperplasia prostática benigna,
porque el estímulo continuo de la testosterona hacia la próstata pues produce este crecimiento que obstruye las vías urinarias generalmente. Entonces, si utilizamos estos fármacos, reducen el crecimiento hasta el 25% de la próstata. Unos efectos adversos, pues por supuesto, cuando no existe la testosterona, no existe el líbido y no existe y posiblemente haya una disfunción sexual, y esta disfunción sexual va a estar relacionada principalmente, sería la fase con la disfunción, con la erección. O sea, no inhibe, bueno, sí, aquí también se inhibe el deseo, que está hablando con el líbido, pero tampoco no hay erección. Entonces, se inhibe esta respuesta y muchos pacientes dejan de utilizarlo. ¿Por qué? Menciono que muchos pacientes dejan de utilizarlo porque es un fármaco de elección para la alopecia androgénica. Entonces, los pacientes pudieran utilizar este fármaco para inhibir la caída de cabello, pero el efecto sobre la respuesta sexual pues inhibe que muchos pacientes continúen con el tratamiento y es abandonado. En el caso de la hiperplasia prostática, porque ya de por sí la patología ya nos provoca disfunción sexual, entonces la utilización y la adherencia al tratamiento es mayor. De ahí tenemos los inhibidores de la aromatasa, recordando que la aromatasa es la hormona que biotransforma lo que es la testosterona a estrógeno. Entonces, cuando inhibimos la aromatasa, pues inhibimos la formación de estrógenos. Inhibe la formación de tumores de cáncer dependientes de estrógeno. Los fármacos, el anastrozol y el letrozol, son inhibidores competitivos, mientras que el S-mestano y formestano se unen covalentemente a la enzima. O sea, recuerden que aquí estamos hablando de dianas enzimáticas, no son los mismos receptores, no estamos hablando de receptores, sino que inhiben a la aromatasa. Entonces, algunos compiten con la aromatasa y otros se unen a la aromatasa de forma covalente e inhiben su efecto biológico. Entonces, ¿para qué es útil estos fármacos? Para el tratamiento de cáncer metastásico. Sin embargo, su supresión provoca un riesgo de fracturas por osteoporosis. No lo vamos a ver ahora, pero lo vamos a ver en el seminario relacionado con mineral óseo, que los estrógenos tienen un papel muy importante en la resorción ósea, o sea, en la formación ósea. Entonces, por eso cuando se llega a la menopausia y caen en las concentraciones de estrógenos y progesterona, también está relacionado con pérdida de masa ósea. Debido a que no hay una reconstrucción ósea, y entonces en este caso cuando damos estos fármacos que producen una inhibición de la formación de estrógenos, pues provocamos también osteoporosis, que va a ser parte del seminario de la próxima semana, el último, por cierto. De ahí los inhibidores hormonales también, pero ahora los antagonistas de receptores. Los que vimos anteriormente inhibían la síntesis, pero ahora ya vamos a ver los propiamente llamados antagonistas. Entonces, entre estos, la familia más grande son los moduladores selectivos de los receptores de estrógeno. Los estrógenos tienen dos tipos de receptores específicos, y la capacidad de interaccionar con sus cofactores de transcripción es lo que genera estos fármacos. Entonces, dentro de estos fármacos, pues tenemos el tamoxifeno, raloxifeno, benzadoxifeno. Vemos ahí que los fármacos tienen diferentes afinidades a receptores. Por ejemplo, el tamoxifeno inhibe al receptor de estrógeno a nivel de la mama, pero en el endometrio y en el hueso tiene algún tipo de efecto. Perdón, que mi silla se me va, disculpen. El raloxifeno tiene mayor afinidad en hueso e inhibe al receptor estrogénico en mama y endometrio, y el baxodoxifeno, pues igual que el raloxifeno, pero con menor efecto sobre el hueso. Entonces, cuando vemos esta imagen, creo que es la imagen del raloxifeno, si no me equivoco, vemos en la parte a su izquierda sería donde está el receptor rosado, en hueso y mama. En la parte de arriba es hueso, y vemos que el estrógeno se une a su receptor específico y genera dos cofactores, el cofactor Y y el cofactor X. Y esto genera que se expresen los genes, porque recuerden que hemos mencionado anteriormente que estos receptores sexuales actúan generando una respuesta genética. Entonces aquí vemos que se genera la respuesta genética de expresión del gen 1, 2 y 3 a partir del cofactor Y y X, porque el cofactor se une al factor X, Y XY. Entonces generan este cofactor. Entonces usted puede ver que se forma estos tres genes. En la parte, al lado contrario, en azul, en la parte superior,
ya los moduladores de los receptores de estrógenos actúan modulando a la unión del estrógeno a su receptor, y en este caso, a nivel del hueso, si no me equivoco, es el raloxifeno, ya inhibe la expresión de los genes, y ustedes pueden ver que en azul ya inhibió el gen Y XY, y entonces ya no se formó el gen 2 y 3, y solo se forma el gen 1. Entonces, es un agonista parcial. ¿Qué pasa en la mama con este fármaco? En la parte de abajo, vemos que el estrógeno se une a su cofactor, a su receptor, y pues genera, en este caso en la mama, un solo cofactor, que es el factor Y. Este factor Y pues solo genera el gen 2, que es un agonista pleno. Pero cuando yo doy un modulador selectivo de los receptores de estrógeno, no se forma ninguno, porque de por sí solo era un gen, un cofactor, que es el cofactor Y, entonces ya no se expresó, ya no se generó una expresión génica, y aquí tiene un efecto antagonista. Entonces ustedes pueden comparar entre el efecto de este fármaco a nivel de hueso y mama, y en la mama pues logra inhibir la formación génica, y en el hueso pues logra, aunque sea que un cofactor genere un gen. Espero no haber confundido en la explicación. Entonces, cuando vemos esta parte de los fármacos, vemos que hay varios fármacos moduladores selectivos de los receptores de estrógeno. Por ejemplo, el tamoxifeno sirve para tratamiento y prevención de cáncer de mama, lo damos por 5 años, bueno, se da, el oncólogo lo da por 5 años a mujeres con cáncer de mama para evitar las recidivas. Tiene un efecto antagonista en mama y agonista en endometrio y hueso. Por ese agonismo que tiene en endometrio y hueso, pues está relacionado con cáncer endometrial iatrogénico. El raloxifeno disminuye la reabsorción ósea, retrasando o previniendo la osteoporosis. Tiene un efecto agonista en hueso y antagonista en mama y endometrio, al igual que el tamoxifeno, pero mejor perfil de seguridad con respecto a los efectos adversos. O sea que no está relacionado con menor incidencia, con menor riesgo a cáncer endometrial. El toremifeno es para el cáncer mamario metastásico y es antagonista en tejido mamario únicamente. El basedoxifeno es junto con estrógenos, lo damos en bochornos. Este es un antagonista de proliferación de tejido endometrial y mejora la sintomatología del bochorno. ¿Qué es el bochorno? Pues el bochorno es una sensación de calor que inicia en el cuello y que llega a la cabeza, que es por una depresión hormonal, generalmente está relacionada en la menopausia. Y es la principal sintomatología que nos lleva en la menopausia a dar estrógeno. El ospemifeno es una atrofia vulvovaginal, sus indicaciones, si es un antagonista en tejido vaginal, y el clomifeno aumenta la liberación de gonadotropinas y la estimulante gonadotropina, y desencadenando picos de luteinizante y ovulación. Entonces su efecto es antagonista en el hipotálamo y adenohipófisis y agonista parcial en ovarios. Entonces el clomifeno lo damos en infertilidad para inducir la producción de óvulos. Lo malo es que, por ejemplo, ustedes pueden acotar que hay diferentes casos de mujeres que han tenido embarazos de 8, 9 o 7 hijos, y se debe al problema del clomifeno, porque es tan intensa la estimulación ovárica que produce que en un ciclo menstrual varios folículos generen crecimiento, y entonces al cretarse o salir varios óvulos, pues esto es lo que produce la fecundación múltiple de estos óvulos. El segundo grupo de fármacos que tienen que ver con el antagonismo son los antagonistas de receptores de andrógenos. Estos bloquean la acción de testosterona y dihidrotestosterona, y estos incluyen la flutamina, la biculantamina, nilutamina y enzalutamina. Es útil en el cáncer prostático metastásico y la flutamina en hiperplasia prostática benigna. Y aquí lo que habíamos mencionado, un diurético específicamente con efectos de antagonismo en receptores de andrógenos como la espironolactona, tiene un efecto muy similar, aunque con menor potencia, pero útil también debido no solo a que no útil, no mucho por la eficacia, pero sí por el costo reducido de la espironolactona, que favorece mayor su uso. De ahí tenemos, en el caso de la progesterona, los moduladores selectivos de receptores de progesterona, que tenemos la RIU 486, o conocida como mifepristona,
que se utiliza para el aborto médico en hasta pacientes de 70 días. Se administra junto con el misoprostol. El misoprostol lo vamos a ver en la clase del viernes, pero como un adelanto, es un inductor es un conductor de trabajo de parto, o sea que favorece las contracciones uterinas. Entonces, cuando se utiliza el misoprostol con la mifepristona, logran una efectividad en los abortos médicos hasta el 95%. Cuando solo se utiliza el misoprostol, pues la efectividad cae a un 81, 82% por ahí. Entonces, y es por esa razón, específicamente por su utilidad en el aborto, es que, por ejemplo, en nuestro país está prohibido el medicamento. Pero tiene esa utilidad y ahí está. Y en otros países donde es permitido el aborto o el aborto es legal, pues se utiliza la mifepristona junto con el misoprostol. El efecto causa degeneración y muerte de la decidua del crecimiento del endometrio, de la decidua estoy hablando del cuerpo lúteo, y también provoca, cuando se utiliza junto con el misoprostol, bueno, y generalmente porque produce aborto, hemorragia transvaginal, y con el misoprostol, náuseas y vómitos. El otro es el ulipristal, que lo vamos a volver a ver el jueves, pero en este caso como un anticonceptivo de emergencia, que inhibe a los receptores de progesterona, pero que no produce aborto. Este es útil en la endometriosis y leiomiomas uterinos, e inhibe el crecimiento del endometrio y el miometrio, pero cuando ya está implantado el óvulo fecundado, pues no genera abortos. De ahí vamos al último grupo de fármacos. Sí, adelante, tengo una pregunta. Doctor, ¿y el levonorgestrel no es como el ulipristal? El levonorgestrel es un progestágeno. Como había mencionado anteriormente, los anticonceptivos son hormonas sexuales producidas por el ovario, ya sea progestágenos o progestágenos con estrógenos. Lo que hacen los estrógenos y los progestágenos es que definitivamente inhiben la retroalimentación negativa que se produce por la caída de la concentración de las hormonas sexuales para la estimulación de la gonadotropina. La gonadotropina, la gonadotropina que estimula la luteinizante y la folículo estimulante. Pero cuando hablamos del ulipristal, estamos hablando de que el ulipristal es un modulador selectivo de receptores de progesterona. O sea que tiene efectos anticonceptivos con un mecanismo distinto que los anticonceptivos. Y por eso quise no darlo todo de un solo y mejor verlo el día jueves para diferenciarlo. Y ahora la última parte son las hormonas y análogos hormonales, tratamiento de sustitución. O sea, cuándo vamos a dar estrógeno, cuándo vamos a dar progestágeno y cuándo vamos a dar testosterona. Entonces, los estrógenos y progestágenos, en el caso del estrógeno, tiene una gran utilidad para inhibir los bochornos, como habíamos mencionado, es la sintomatología en el periodo menopáusico que produce mayor queja de parte de las pacientes, y el tratamiento de la atrofia de los tejidos urogenitales o, por ejemplo, la resequedad vaginal. El estrógeno junto con progestágenos evita la inducción del cáncer endometrial cuando damos. Recuerden que volvemos a retomar las fases del endometrio en el ciclo menstrual y dijimos que la primera fase es la fase secretora, que está dependiendo principalmente del estrógeno. Entonces, cuando damos solo estrógenos a las pacientes, estamos favoreciendo un crecimiento desmedido del endometrio. Y por eso el uso de solo estrógenos está relacionado con HUA o hemorragias uterinas anormales. Y por eso, cuando damos, y esta es la razón específicamente de por qué se utiliza estrógenos junto con progestágenos en anticonceptivos. Ahora, cuando estamos hablando de la depresión hormonal, que en este caso es la menopausia y la andropausia, pero en este caso es la menopausia, estamos hablando de estrógenos junto con progestágenos para evitar la inducción del cáncer endometrial en mujeres con útero durante la fase endometrial. ¿Y por qué traigo esta tabla? Que es la tabla 33. Aquí vemos, y lo que nos expone es el RR, o el riesgo relativo. ¿Qué significa eso? Que comparamos dos poblaciones y vemos si hay disminución del riesgo, o cuando es mayor de 1, es cuando es un factor de riesgo.
Cuando es menor de 1 es que el riesgo disminuye, pero si el intervalo pasa por 1, queda anulado, porque significa que el riesgo y el factor protector se anulan cuando pasa por la unidad. Entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, en la apoplejía tiene 1.39 y 1.41, lo que nos diría que el uso de estrógenos y progestágenos está relacionado con un riesgo de apoplejía, pero porque el intervalo pasa por 1, podemos decir que no hay significancia estadística en este momento. No hay significancia, pero veamos cuáles son los factores que tienen menos de 1, o sea que es un factor protector y no pasa por 1. Miren, fractura de cadera por osteoporosis, o sea que si yo utilizo estrógenos durante la etapa de la menopausia, sí es un factor protector porque es menor a 1 o sea que disminuye el riesgo. Es de 0.67 y el intervalo no pasa por 1, o sea que no se anula por la unidad. O sea que podemos decir que realmente el uso de estrógenos y progestágenos sí es un factor protector de fracturas de cadera. Y veamos fractura vertebral por osteoporosis, también tiene 0.65, no pasa por la unidad, o sea que sí realmente es un factor protector. O sea que podemos decir que el uso de estrógenos durante la etapa menopáusica sí está relacionada con la disminución del riesgo de fractura de caderas y fractura vertebral por el uso de osteoporosis. Pero sí, ¿dónde es un factor de riesgo? Si ustedes ven la cardiopatía coronaria, es de 1.29 y el intervalo no pasa por 1. Eso significa que los estrógenos sí tienen un riesgo coronario, cardiovascular, y de ahí los demás se anulan. Sí puede haber un riesgo de cáncer de mama, pero eso lo podemos lidiar porque el estrógeno no provoca cáncer. Lo que hace es que si existe un cáncer hormonodependiente, pues posiblemente va a aumentar o acelerar ese crecimiento. Entonces, ahí está, cada uno de nosotros debemos de valorar, cada paciente que va a iniciar una terapia hormonal de sustitución, pues debe de valorarlo. Aquí quiero aclarar que los fitoestrógenos, o sea, los estrógenos derivados de plantas, su eficacia es muy baja, no genera la disminución de los síntomas menopáusicos, entonces tampoco deberíamos de recomendar, pero si la paciente al conocer todos los efectos adversos que están relacionados con el uso de los estrógenos en la menopausia, pues decide utilizarlo, pues es una decisión personal. Recuerden, nosotros podemos ser especialistas en el uso de fármacos, pero el paciente es especialista en su propio cuerpo y por lo tanto él o ella, en este caso ella, decidirá su utilización. Ahora vamos con la piedra en el zapato, que son los andrógenos. Los andrógenos están indicados para el hipogonadismo, o sea, disminución del tamaño de los testículos. Se dan por vía oral, son eficaces como primer paso. Se dan por vía intramuscular. Hay dos formulaciones, el enantato de testosterona y el cipionato de testosterona. La dosificación cada 4 semanas aumenta la testosterona en hipogonadismo. También puede haber parches y por vía tópica. Y también es útil en adultos que desarrollen síntomas de hipogonadismo o andropausia. El uso indebido de los andrógenos es principalmente porque aumenta la masa muscular y magra, suprimen el eje hipotálamo hipófisis gonadal y ocasionan también una supresión testicular, azospermia o disminución de los espermatozoides e infertilidad. Pero las personas, los deportistas, lo utilizan principalmente los andrógenos para el aumento de masa muscular y magra. También, si ustedes revisan otra literatura no tan científica, los andrógenos están relacionados con insuficiencia renal y con eventos de psicosis. Generalmente porque los andrógenos están relacionados con la agresividad, entonces ha habido casos de, por ejemplo, deportistas de alto rendimiento que han utilizado de forma indebida y en exceso la testosterona que ha llevado a ataques de rabia que ha generado homicidio y suicidio. Entonces, esto también hay que considerar en casos extremos. Por la aromatasa, y hay que tomarlo en cuenta, el aumento de andrógenos va a producir un aumento de estrógenos y ginecomastia. Y se asocia a eritrocitosis, acné grave, trastorno del metabolismo de lípidos, aumento de LDL y disminución de HDL.
Muy bien, esa sería la clase. He terminado un minuto antes aproximadamente, entonces abro los micrófonos si hay alguna duda. Perdón si iba muy rápido. ¿Alguna pregunta? Mónica, adelante. Hola, buenos días, doctor. Yo tenía una duda cuando mencionó los medicamentos que se usaban para el trato de alopecia androgénica, si no me equivoco. Dijo que era la finasterina y la duasterina, diasterina creo que era, no me acuerdo. Pero según busqué en Google porque me entró la curiosidad, porque tengo un conocido, pero no lleva NA, lleva la DA, era finasterida. No sé si Sí, es. sí, quizás es un error ortográfico. Gracias por a aclararlo. Gracias, Mónica. Pero una duda, ¿el uso prolongado o para recomendar de esos medicamentos, te tienen que usar los dos o solamente es uno y cuál es el de mejor uso y siempre causa la disfunción eréctil? Sí, siempre cambia, siempre provoca. Yo tuve un paciente que tenía alopecia y pues para él era muy importante su cabello y empezó a tomar la finasterina y después dijo, no, ya no la voy a tomar porque no se me para. Dijo. Entonces, él abandonó el tratamiento y utilizamos otros tratamientos tópicos que vamos a ver en la fármaco 2 cuando veamos farmacología dermatológica, algunos otros fármacos. De forma específica hay antihipertensivos que generan un aumento de la circulación sanguínea en el folículo atrófico que aumenta su crecimiento. Y por supuesto, procesos ya quirúrgicos que pueden utilizar el paciente. Pero sí, siempre, generalmente el paciente se queja de ello. ¿De acuerdo, Mónica? Disfunción eréctil, ok. Solo una dudita más. ¿Es más efectivo ese medicamento que el minoxidil para la alopecia androgénica? Porque ese es como, no es una alopecia definitiva, tengo entendido, es como gradual, o sea, uno con el trato prolongado se puede ir moderando esa alopecia. Bueno, no se necesita bastante. Yo recomendaría mejor el minoxidil porque es tópico y es el antihipertensivo que les estaba mencionando y no la finasterina que ya genera cambios drásticos. Ravi, adelante. Hola, buen día, doctor. Tenía una consulta. ¿En qué capítulo se encuentran los efectos adversos de los antagonistas y agonistas de la gonadotropina, que dijo que estaban en un capítulo aparte del libro? Están dos capítulos antes en Golan, en dos capítulos antes. Yo les pongo el aviso, lo voy a revisar Okay. y les pongo el aviso. Ok, Muy bien, gracias. voy a parar la grabación, permítanme.